¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Muy bien, muy contento de estar acá hablando con ustedes. Bueno, buenísimo. En principio, Facundo, porque no nos conocemos, contanos, ¿qué te llevó a escribir? ¿Qué te llevó a transformarte en escritor? Mira, yo pienso que eso tiene que ver con una consecuencia de la misma lectura, en mi caso por lo menos, ¿no? Sí. Viste que cuando se aprende, por lo general se aprende a leer y escribir. Yo creo que van de la mano, con todo lo que sería el significante de la palabra, Sí. pero pienso que también fue un poco una consecuencia de la lectura y también de la música, porque más allá de lo que uno pueda escribir, alguna que otra historia perdida por ahí en la primaria, siempre me gustó escribir, digamos, Sí. pero en mi caso puntualmente tuvo que ver con haber tenido una banda de rock, ¿no? Allá por fines de los 90, principios de los 2000, Sí, sí. y la necesidad de escribir y de cantar lo propio, ¿no? Claro. Creo que tuvo que ver con eso en un principio. Qué bueno esto. Muchos hemos pasado por un proceso así de hacer ruido en algún momento, pero son ganas de expresarse claramente ahora y tiene todo que ver con lo que me acabas de decir. ¿Cómo medías hoy a la hora de plasmar, incluso lo harías también en aquellos tiempos, pero digo, ¿cómo haces para mediar entre el lenguaje hablado y el escrito, digo, en aquello que uno dice o piensa y cómo termina volcado? Digo, ¿cómo si es que lo pulís, si es que lo bajás? Yo estaba escuchando un poquitito hoy el podcast en Spotify y el lenguaje es muy coloquial, digo, en más de un caso, pero ¿cómo lo elaborás vos? Mira, yo pienso que eso tiene que ver primero con la idea que te aparece. Uh-huh. Es un poco el conflicto del arte, creo yo, ¿no? En general, no solo en la literatura. Te aparece el monstruo, digamos, ¿viste? Como decían los tangueros, que aparecía el monstruo. Cortázar decía algo así también, ¿no? Que el cuento lo rondaba, como que le caminaba por las paredes. Exacto. Yo pienso que es un poco esa idea que aparece, que no sabes bien qué es, pero aparece, emerge, ¿viste? Uno dice, bueno, esto es un cuento. O acá hay una historia. Te pasa a veces hasta escuchando a alguien, ¿viste? Vos te das cuenta cuando ahí hay algo para contar y cuando también hay algo para escuchar. Aparece como una suerte de sensación, digamos, en la que vos sabés que algo va a salir de ahí. O por escuchar una frase, o por ver una situación, o por una imagen. Y después yo creo que viene todo el proceso, que ese sí es más racional, sí, en gran parte, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero dejar? ¿Qué sensación voy a dejar en el ambiente con esto que voy a contar? Y me parece que, en mi caso por lo menos, lo más importante pasa por ahí, por decir cómo se puede explotar esto de la mejor manera para que deje la sensación más potente posible. Hay cuentos que van para un lado y después terminan yendo para el otro. Por lo general, a mí me gusta tenerlo claro. A mí me gusta saber un poco cómo es el conflicto a partir de algo que aparece. Entonces yo ahí escribo un principio, una suerte de principio o una suerte de final también. Ajá. Claro, porque cada escritor tiene su modo, su manera, digo, ese proceso creativo es muy personal. En tu caso, esto que decís, que te gusta saber por dónde va, ¿es constante o a veces te has sorprendido a vos mismo esto? No, por lo general suele ser constante. Lo que sí a veces me sorprende es que aparece en el medio, las menos de las veces, pero aparece a veces en el medio otro final posible. Me pasó con un cuento hace poco que no está publicado todavía, que tenía un final, pero a la vez, a continuación de ese final, dejé un espacio en blanco. Yo voy dejando, escribo y dejo espacios en blanco. Está bien, claro. Ahí me falta un tornillo o algo, bueno, pero yo ya sé que por lo menos la estructura la voy armando. Y me pasó que dejé un espacio en blanco y automáticamente escribí otro final que estaba relacionado, pero que no era lo mismo. Y ese final te cambia la tónica de la historia completamente. Claro. Y lo interesante es que casi siempre que yo termino algo, se lo doy a leer a amigos, a conocidos, a gente que me gusta como lectora. Sí. Y estaba dividido, ¿viste? Estaba casi 50 y 50. Le mostré los dos finales. Y estaba dividido. Che, este está buenísimo. Y otros decían, che, este está buenísimo. O por ahí te decían, están los dos bien, digamos. Entonces, bueno, a veces te encontrás con esa divergencia. Pero sí, yo respecto a esto que decís, y esto es importante también para tal vez la gente que nos esté escuchando y que le gusta escribir, en este caso, porque es de lo que estamos hablando, sí, me parece que el desafío es encontrar el mecanismo y la voz propia, ¿viste? Porque por lo general, cuando empezás con algo, con lo que sea radio, sea literatura, música, hasta fútbol, lo que sea, vos tenés un referente. Entonces, o alguien que vos decís, mejor que este no voy a hacer, por ejemplo, pero tal vez ahí está un poco el secreto, porque no es que hay que ser mejor que nadie. Hay que tratar de encontrar la autenticidad en la voz de uno
Y tal vez eso es lo que te da la originalidad y te pone en otro lugar diferente, ¿viste? Y con eso viene el mecanismo. Totalmente, es que lo que decías vale para la música también, en encontrar el propio sonido, en cómo expresarlo, y tampoco tiene que ver con competir justamente con los referentes. Es excelente lo que nos decías como ejemplo, vos desde tu lugar. Y en esto, que era como la próxima pregunta, y algo me contestaste, que tiene que ver con y en el proceso creativo acercarle a gente a la que le das crédito el material cuando está ahí en ciernes, cuando está en crecimiento. ¿Sos influenciable a la opinión de ellos? Digo, en ese sentido, si te corrigen algo o te parás, tipo, que lo que querés es confirmación de lo que vas haciendo. No, yo sí escucho y soy bastante permeable, a veces completamente permeable. A veces soy de mandar un mensaje y decir, che, cuando puedas leer esto, cuando lo leen, esta frase no me gusta, ¿qué pondrías ahí? Y directo. O también escuchar y ver desde dónde viene esa devolución y hacia dónde va también. Porque sí hay momentos en los que decís, bueno, pero esto igual de todas maneras para mí tiene que ser así, lo dejás, o lo vas matizando un poco, ¿viste? Si son, por ejemplo, 5 y 3 te tiran la balanza para un lado, bueno, ahí nos sentamos y lo pensamos, digamos. Bien. Y veo a ver qué es lo que puede haber de esa lectura o de esa crítica que puede llevar la historia hacia un lugar más productivo, ¿viste? Porque también claro, la literatura es en sí una actividad solitaria. Por más que haya estructura colectiva, se puede, está buenísimo, me parece que se puede tal vez más en el periodismo, yo lo veo más desde ese lugar, la colaboración más sencilla, pero es una actividad muy solitaria, porque vos lees solo y escribís solo. Claro, entonces, exacto. A veces está bueno correrse de ese lugar del centro, del ego, digamos, que es literal, porque es egocéntrica, porque está centrada sobre uno. Claro. Lo que vos lo lees y lo entendés vos a tu manera, y lo que escribís pasa lo mismo. Entonces, me parece que es abrir un poco el juego a la participación colectiva en el arte. Eso sí me gusta mucho. Muy interesante. Bueno, hablemos del Reino Subterráneo. Son 11 cuentos, digo. Tu elección del género no es del todo convencional, digo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta ir por ahí, por dónde vas? Mira, yo creo que son momentos. Son momentos en los que está relacionado esto que te digo con lo que hablamos hace un rato del estilo, a veces, y de encontrar la voz propia. También hay momentos que te encuentran más cercano a algunos géneros que otros. Vos fíjate que la mayor parte de los escritores, por ejemplo, pasaron un periodo de poesía. Viste que la poesía es muy particular porque es un poco como la música, es un lenguaje aparte, es otro lenguaje. Exacto. Pero fíjate que la mayoría pasó por ahí. Entonces también son momentos en los que lo que te ocupa es algún género o que tal vez tenga que ver con cuestiones de emocionales de cada uno, o hasta inconscientes, o hasta maneras de ver el mundo, pero me parece que tiene que ver con el momento que te ocupa. En este caso, yo quería hacer algo que fuera mucho más propio, o me fue saliendo eso y me di cuenta que a veces la línea iba por ahí, que el libro anterior. El libro anterior son cuentos breves, bastante, digamos, minimalistas, y son más que nada un ejercicio literario. Esto tenía más que ver con un mundo interior, por eso también el nombre del Reino Subterráneo, ¿no? Calculo, que apareció solo igual, en un cuento, y dije, bueno, evidentemente este es el concepto que atraviesa todo el libro y fuimos por ahí. Pero me parece que en este caso tiene que ver un poco con tratar de buscar otras cosas distintas que antes no hubiera probado y a la vez entender cuál es el momento propio como autor, ¿no? Claro, exacto. Decíamos, son 11 cuentos y... Contanos un poquito solamente para que se enojen entre ellos los cuentos. Digo, ¿han competido? ¿Quién es tu preferido? Si es que lo hay. ¿Quedó alguno afuera? Sí, quedaron 2 afuera. Quedaron 2 afuera que irán para otra serie, calculo, o quedarán ahí. Uno siempre tiene algo ahí dando vueltas. No, lo que sí, la vedette del libro es el Reino Subterráneo, es el cuento que se llama El Reino Subterráneo, ¿no? Yo creo que ese cuento... que no está en la mitad del libro, porque eso también era otra cosa, ¿viste? Claro, ¿cómo decidirlo? Yo soy muy clásico para algunas cosas, pero me gusta ir rompiendo en otras. Entonces, bueno, por eso son 11 y no son 10, porque la forma clásica de los libros de cuentos, por lo general, si te fijas, suelen ser 10. Claro. Entonces, bueno, tiene 11. Entonces, el libro anterior también, y el anterior a ese, que es El gato no volvió, segundo, tiene 10 cuentos y una novela, que es una especie
novela corta o cuento largo, digamos. En este caso, lo clásico va tal vez por la forma de la escritura, pero también hay cuestiones que rompen. El reino subterráneo debería estar en el medio del libro, porque, digamos, si es el centro del libro, debería estar en el centro de la estructura. Bueno, no está en el centro, creo que está tercero, ahora no lo tengo de memoria, pero digamos que sería el cuento que te abre las puertas, del que también se inspiró Diego Ramos, un artista plástico que vive ahora en la zona de la costa atlántica, extraordinario, que tomó la imagen de ese cuento para ilustrar la tapa. El concepto de ese cuento, la imagen que le aparece al tipo del cuento, es la misma que está en la tapa. Entonces yo creo que tiene, en ese sentido, una preponderancia, pero también a mí me gusta ver, por lo general, las cosas desde el orgánico, ¿viste? Y hay cuentos que ayudan, porque el primer cuento que aparece en el libro se llama Tortura China, como para arrancar, digamos. Sí. Es breve, muy breve, y ya te mete ahí de sopetón adentro de ese mundo, ¿no? Claro, de lo que viene, exactamente. Claro, es como ir caminando, ¿viste? Antes de llegar a las puertas del infierno, antes de que te aparezca Cancerbero, que vos sentís, ¿viste? Como en las películas, un olor extraño, medio oscuro, bueno, exacto. Ahí te va metiendo. Entonces, esas historias también son funcionales a la estructura general, ¿viste? Como en un equipo de fútbol, vos tenés el que la mueve y sabés a cuál le tenés que pasar la pelota. Exacto, pero si claro. no tenés 3 o 4 tipos que te defiendan bien y un buen arquero, por más que ese tipo haga lo que pueda, milagro no va a hacer, seguramente. Tal cual. Facundo, la última, y agradeciéndote, por supuesto, y como docente, además de como escritor, te lo pregunto, ¿cómo ves a la lectura hoy? Digo, yo tengo 54 años y me ha costado, y me cuesta bastante ser lector, peleo siempre, y a veces veo que los más jóvenes, los más chicos, su conexión con lo físico es bastante difícil con el libro de papel, pero también con la lectura. A veces van por otros contenidos, lo más audiovisual. ¿Cómo lo ves hoy como docente y como escritor? Yo lo veo mucho mejor que en nuestra época, por ejemplo, bueno, que en 40, ¿no? Pero digo, de las generaciones de los 25, 30 para arriba, o de los primeros 20, yo lo veo mucho mejor. Bien. Yo lo veo mucho mejor. Es un poco un lugar común ese. A mí me cuesta mucho sentarme a leer, por más que uno diga, bueno, me dedico a esto, sí, pero encontrar el momento para la conexión, justo antes de que me llamaras estaba poniéndome a leer un libro que me regalaron hace poco, muy bueno, de crónicas sobre asesinatos, ¿viste? Pero la verdad es que a nosotros también nos cuesta. Digo, lo que aplica para todos. Entonces, tal vez los intereses son otros, las cosas que se leen son otras, son más inmediatas, por ahí son más breves, por eso de un tiempo esta parte, el auge de los microcuentos, calculo que debe tener que ver con esto, ¿no? La forma Twitter de la literatura va mutando, va variando, ¿viste? Hay mundos que uno no conoce tampoco, ¿viste? Hace un tiempo estaba en auge el Wattpad, que son historias que se van construyendo en Internet de manera colectiva, y una especie de novela por entregas también. Tiene muchas variantes. Y los jóvenes estaban todos ahí, los adolescentes estaban todos ahí. Bien. Tal vez no estaban en irse a comprar un libro, ¿viste? Que también están. Pero yo creo que esto es algo que, por más que esté matizado a veces por lo social o por lo cultural, yo pienso que la literatura engloba y es el árbol, ¿viste? Son las ramas del árbol. La palabra no se estructura, puede que varíe un poco, pero si vos te sentás o te parás a contar una buena historia, te van a mirar. Si la historia es interesante, te van a seguir escuchando. Me parece que es algo que tenemos como especie, ¿viste? Totalmente. Facundo, muchísimas gracias por la comunicación. Le contamos a la gente que justamente está presentando El Reino Subterráneo. Si entran al Instagram de Facundo, Facu-Dicuo, ahí pueden entrar incluso al link de Spotify para escuchar las historias y los cuentos de Facundo. De nuevo, te agradecemos mucho y te mandamos un enorme abrazo desde aquí, de Radio Colonia, Facundo. Por favor, yo les agradezco a ustedes por el tiempo, por la escucha también. Y les mando un gran abrazo a ustedes y a todos los que nos están escuchando también. Adiós, muchas gracias. Charlamos justamente con Facundo Dicuo, que presenta El Reino Subterráneo, y ahí, como decíamos recién,